En una época donde solo hay tweet, donde nadie profundiza ningún tema, donde ya casi no leemos libros, donde nuestro cerebro se ha acostumbrado a pasar reels que duren 10 segundos y que nuestra atención esté en 3, queremos hacer un espacio de discusión profunda para que los que quieran instruirse, quieren aprender de más temas o simplemente quieran escuchar algo en profundidad, lo hagan. Eso es Piedra de Toque. Amigos, qué gusto estar con ustedes en este nuevo episodio del podcast con un invitado de lujo que ya les voy a presentar y hablando sobre un tema que les va a interesar mucho, que es justamente la consulta popular, los temas que se tratan en la consulta popular y lo que podría abrir también esta consulta popular, especialmente una nueva asamblea constituyente. Y por eso he querido tener acá en el estudio a mi buen amigo el abogado Jaime Dosdevez Costa. Es abogado de la Universidad Católica, tiene una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, es un experto litigante, de hecho hemos coincidido en algunos juicios, es un católico practicante también, taurino, un buen amigo. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Esteban. Para mí un gusto estar aquí contigo, que como has dicho ya hemos compartido algunas aventuras incluso en el derecho constitucional político. Político, ¿no? sí. En alguna ocasión. En alguna de las audiencias, me acuerdo, no vamos a dar nombres, pero me enfrenté a una expresidenta de la Asamblea. Expresidenta de la Asamblea que y tuvimos quería perpetuarse en el cargo, ¿no? Sí, tuvimos una serie de acciones con procedimientos bastante dudosos, pero no de nuestra parte, de la otra parte, pero en todo caso es parte de la arena política, ¿no? Así y que además, por suerte, salimos victoriosos, ¿no? Salimos victoriosos, sí, hasta ahora me acuerdo, la audiencia fue buena y fue en Quitumbe, ¿te acuerdas? En Quitumbe, en claro. Quitumbe, sí, estuvo candente, pero bueno, es parte de la acción política. Así que yo justo pensaba, digo, ¿con quién quisiera hablar este tema para hacerlo didáctico? Esperemos que las personas vean, aquellos que están, por ejemplo, meditando en su momento qué decisión tomar en la consulta popular, que puedan enterarse a profundidad de qué se trata y qué puede pasar con una eventual pregunta y respuesta a favor o en contra en lo que se ha planteado, ¿no? Así que dije, tu perfil es interesante, has estado haciendo vocería también estos días sobre esto, así que eso quería consultarte, ¿qué te parece una consulta popular más en este Ecuador del 2025? Es el Ecuador de la democracia directa, le vamos Así a decir, sí. porque de alguna manera va a haber mucho contacto ciudadano, que yo creo que es bueno y es sano, porque esa es una cosa interesante del proyecto constituyente o del candado que tiene la Constitución de Montecristi. Más allá de que ahora vamos a un referéndum, porque 3 preguntas son de referéndum y una de consulta, probablemente, o más bien dicho, seguramente, si gana el sí, lo que nos toca son por lo menos 2 elecciones más, ¿no? La elección de asambleístas constituyentes y luego de que preparen el proyecto, si ese proyecto tiene los 2/3 de aprobación de esa asamblea constituyente, iremos nuevamente a las urnas para votar si estamos a favor o en contra del nuevo proyecto versus la constitución actual. Entonces, es varias veces a las urnas. Es interesante, ¿no? Porque, claro, a veces se critica, dicen, ¿por qué llaman a tantas consultas populares? Hay otras sociedades en donde, por ejemplo, hay plebiscitos cada 2 años, ¿no? Tú sabes del caso de Suiza, en donde hay mucha consulta a los suizos. Hay otras democracias como la americana, en donde los periodos son de 2 años, como eran antes acá. Claro. Entonces van permanentemente elecciones ciertos representantes. Y sabes que la lógica de eso es la lógica de la democracia. Porque sí, la democracia entendida como se entendía en la antigua Grecia era se reúne el pueblo y toma una decisión sobre un determinado punto que le interesa en su vida política. Así es. Lo que pasa es que cuando ya no se puede reunir el pueblo para tomar cualquier decisión, se crean los mecanismos de democracia indirecta como la Asamblea Nacional. Claro, con representación. Pero hay cosas fundamentales como es cambiar de constitución, que tienen necesariamente que estar preguntados, o sea, tiene que preguntarse al pueblo ecuatoriano. Y esa es la gran cuestión, ¿no? Porque la pregunta 4 justamente de esta consulta popular trata justamente sobre una asamblea constituyente que podría derivar o no en una nueva constitución, y la gran duda es siempre, ¿hace falta cambiar? Tenemos 20 constituciones, ¿hace falta una más? Yo te cuento mi opinión muy personal, yo siempre he sido de la lógica un poco conservadora en lo político y en lo jurídico de ir haciendo cambios sobre lo que está. Pero hay veces en donde intentas hacer cambios sobre lo que está y lo que está se convierte en un candado
Y mucho de eso nos ha pasado con esta Constitución de Montecristi. Te voy a dar el ejemplo del Consejo de Participación. Yo me acuerdo tantas iniciativas de enmienda constitucional, de reforma, de consulta para modificar, no para eliminarlo como tal, porque eso sí siempre dependía de una asamblea constituyente, y nada como que prosperaba, Nada ¿no? calzaba, nada Entonces la prosperaba. pregunta es, oye, ¿te rindes, aceptas que todo está bien o abres de este espacio que puede provocar un nuevo marco constitucional? Verás, yo también siempre he sido crítico de lo que creo que criticamos muchos juristas y es el Ecuador en menos de 200 años de historia democrática, republicana más que democrática, ha tenido o va a la Constitución número 21. Pero a la vez soy los que defienden que esta Constitución tiene cuestiones transversales que generan problemas políticos y sociales reales en el Ecuador. Entonces estoy convencido que hay que cambiar esta Constitución, más allá de que sea la 21, la 15 o la 22. ¿Y por qué? Por dos cosas importantes. La primera, la que tú mencionabas. Entre todas las consultas que ha habido en los referéndums para enmiendas o reformas parciales, ya la Constitución está medio parchada. Exacto. Imagínate que hay órganos como el que tú mencionabas, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nació en el 2008 con los consejeros electos por concurso. Claro. Y ahora son electos por votación popular. Dime si no es un error evidente de la existencia del órgano y del diseño constitucional. Claro, va cambiando. Segundo, le invito a los que nos escuchan que entren a la Constitución actualizada al día de hoy. ¿Cuántos artículos ya ocupan 3 páginas por sentencias interpretativas de la Corte? Total. Y, Claro. y lo más importante, la Constitución en su parte orgánica y dogmática tiene cuestiones que son absolutamente regulatorias, que Total. deben estar en leyes y reglamentos y no en una norma fundamental que debe marcar la cancha de los principios de aplicación directa, sí, pero a la final los principios que van a guiar a la nación por mucho tiempo. Que es un problema. Yo no sé si es una tara ecuatoriana, latinoamericana, no sé si por ser herederos de una tradición jurídica distinta a la anglosajona, nos gusta todo reglamentario. Y claro, tú ves una constitución de 444 artículos. A mí me gusta la propuesta del presidente que dice, oye, hagamos algo más corto, 180, 200 artículos, pero sí es cierto que lo que a veces trasladamos a las leyes, creemos un código orgánico integral penal de 800 artículos y cada quien va como una colcha de retazos a meter algo, lo mismo hemos trasladado a la Constitución. ¿Y cuál es el gran problema de todo esto? Que con la llegada del famoso neoconstitucionalismo, estas formas de interpretar la norma, que básicamente es eso, al antojo de los juzgadores, ya ni siquiera lo que está en la Constitución expresamente redactado se respeta. Pasó, por ejemplo, ¿te acuerdas? En esta misma Constitución con el matrimonio entre hombre y mujer, que la Corte interpretó otra cosa. Eso es terrible. Entonces, Eso, ya ni siquiera lo que está en el texto respetas, ¿no? es que yo creo, y eso conversaba con un colega ahora en la mañana, ya ni siquiera hablamos de una democracia absoluta. Cuando te hablan de democracia constitucional, y esto lo defienden varios autores digamos, neoconstitucionalistas, te hablan de una democracia, vamos a decir, así medio aristocrática. ¿Por qué? Porque tú te estás sometiendo a una democracia en la que marca ciertos límites con la Constitución, pero el momento en que ese límite se vuelve medio gris, quien define ese límite es una aristocracia, en nuestro caso, de 9 personas que tienen un poder. Una aristocracia judicial. Una aristocracia judicial que definen eso de ahí. Ahora, yo creo que hay veces en que eso es inadmisible. Y tú has tocado un tema en el que fue inadmisible. ¿Por qué? Esta Constitución te dice que el bloque de constitucionalidad lo integra la Constitución y los tratados de derechos humanos que reconozcan derechos más favorables. Y ahí viene la pregunta, ¿qué son los tratados de derechos humanos que reconocen derechos más favorables? Imagínate que para el caso que tú mencionas, la Corte ha dicho, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Ecuador más allá de la Constitución. Cuando en el nombre está opinión consultiva, una opinión sobre una consulta. Lo más grave, una opinión consultiva de otro Estado. Un Estado va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice, oiga, ¿cómo debo aplicar o legislar esto en mi país? No, usted debería aplicar o legislarlo de esta manera. Y Ecuador dice, esto está en mi bloque de constitucionalidad por encima de la Constitución. Entonces interpreto que el artículo en la norma suprema, que está clarísimo, no es así, sino que se debe entender así. Eso es algo que... Y eso es lo que a mí me preocupa, incluso con una nueva Constitución. Te cuento, tú puedes redactar una Constitución bien hecha, ojalá más corta, más concreta, menos cercana a un proyecto político, más cercana a una tradición ecuatoriana, pero al final, ¿qué va a pasar con la interpretación? Porque tú has visto en una serie de sentencias, la Corte Constitucional invoca la interpretación evolutiva,
la interpretación sistemática, la interpretación histórica, es decir, es la nada total, ¿no? Todo depende de cómo argumente el juez su decisión, por incluso de una decisión. Entonces, me preocupa que incluso en una nueva constitución no delimitemos cómo esto se va a interpretar. Es un constitucionalismo moderno. Y la única forma de limitarlo es, primero, cambiar esas cosas en la Constitución, pero segundo, yo tuve esta misma discusión con un profesor que no piensa igual que yo en la Universidad de Sevilla, que es un profesor que más bien defiende teorías completamente distintas a mi pensamiento ideológico, pero me decía, mira Jaime, el problema. Yo decía, mira, hay un momento en que llegan los tribunales constitucionales a tener que decidir únicamente sobre la sana crítica e ideología del juez. Porque ya se le acaba el tratado internacional, se le acaba la Constitución, sobre qué decir. Y él me decía, es tal cual así. ¿Sabes qué pasa ahí? Los mecanismos de elección de jueces en los tribunales constitucionales deberían garantizar que la conformación del órgano colegiado, llámese Sala de lo Constitucional, Corte Constitucional, Tribunal Constitucional, sean un reflejo del pensamiento ideológico y de los valores del pueblo dentro del cual ellos están ejerciendo su mandato judicial. ¿Te das cuenta qué interesante? Muy interesante. Entonces son cosas que no en esta Constitución no se tienen ni pensado. Para nada, no. Y tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos la eterna lucha política entre demócratas y republicanos por influir, por ejemplo, en la ideología de los jueces que conforman la Corte Suprema, que son conservadores y todo, a pesar de que también llega un juez conservador y toma otras decisiones. No ha sido tan lineal ese tema, pero eso nos lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Quién controla al controlador? Se propone, parte de las propuestas es que, por ejemplo, haya control político o un contrapeso a un juez de Corte Constitucional. Y aquí se escandalizaron unos cuantos y dijeron, no, oye, pero en los Estados Unidos tú puedes hacer un impeachment a un juez de Corte Suprema. Que no se haya hecho efectivo en todos estos años, no significa que no siga sirviendo como un arma disuasiva para decir, oye, si te vas más allá de lo que los ecuatorianos han convenido, hay algún tipo de sanción. Yo creo que hay dos tipos de controles que tienen que ser claros para los jueces. Uno es el tema del control disciplinario, que en nuestro país ya existe y lo ejerce la autoridad administrativa y la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura. Esto existe para todos los jueces. Luego hay el error inexcusable, dolo o me parece que es incompetencia manifiesta, que también lo declaran los jueces superiores, ¿ya? Esto no se aplica para la Corte Constitucional. Exacto, ellos están exentos de eso. ¿Cuándo yo creo que es fundamental controlar las decisiones judiciales? Yo creo profundamente en la independencia judicial y creo que el juez debe tener libertad para emitir una decisión. El problema es cuando hay un organismo judicial que hace política pública. Exacto. El momento en que tú tienes la capacidad de generar actos que en la práctica, por más que les digas dictamen, sentencia, son actos normativos con efectos erga omnes. Por ejemplo, tú dices, no hay reglamento al Código del Ambiente, entonces aquí les va en la sentencia los parámetros que hay que cumplir para hacer efectiva la ley. Tú estás ejerciendo un poder legislativo. Estás legislando. Y si estás legislando con actos normativos de efectos erga omnes, ¿quién te tiene que controlar? La Asamblea Nacional. Es que a veces te topas con el órgano perfecto de representación políticos indirecta. que ejercen como jueces, o sea, básicamente eso se resume. Exactamente, y ahí sí tienes un problema. Ahí sí tienes un problema porque ¿qué legitimidad tienen esas personas versus 150, 170, si mañana son 80 personas que son electas por votación popular y que son en el diseño constitucional quienes tienen la capacidad de legislar? Y dos cosas, ¿no? Respecto de eso que yo también siempre he cuestionado. ¿Cómo puedes tú haber sido abogado de una causa, ¿no es cierto?, activista de una causa, y luego, cuando eres juez de la Corte Constitucional, no te excusas en lo de tú fuiste abogado? O sea, ese mínimo conflicto de intereses que la Corte no ha resuelto internamente, ¿quién controla, no? Eso nos lleva también a esa pregunta. Y lo que tú mencionas, ¿cómo puede ser que hayan jueces que cuando creen que hay vacíos legislativos, en vez de hacer que la Asamblea llene esos vacíos legislativos, porque ellos creen que hay un vacío, a su vez lo hace, ¿no? Esa teoría, eso es ya un extremo. Si algún día llego a tener la suerte de poder aportar algo para la constituyente, alguna idea, algo, yo les diría, lean a Guastini. Ahorita estoy haciendo una maestría, te comentaba antes, en la Universidad de Génova, que es de la escuela de Tareglio, cuyo discípulo era Guastini, y Guastini sigue vivo. Guastini sigue vivo. Guastini sigue vivo y es una teoría, me parece que sigue vivo, pero bueno, yo tengo clases con un discípulo de él. Y Guastini tiene una idea del constitucionalismo moderno interesantísima y ha hecho escritos criticando y discutiendo con Ferrajoli y con Robert Alexi, en los que se basan muchos de nuestros principios actuales, y él critica justamente eso. ¿Hasta qué punto vamos a llegar en el neoconstitucionalismo con el juez que hace derecho, que crea la norma, que ante la ausencia de la norma puede legislar?
O sea, llega un momento en que eso genera una inseguridad jurídica y un ataque al sistema democrático muy profundo. Es insólito. Y bueno, luego otras doctrinas que son interesantes de estudiar, ¿no? Y del derecho previo a la conducta, etcétera. Pero eso es importantísimo, primero, ¿no? Y eso es parte del diseño constitucional orgánico de la Constitución. O sea, exacto, que ya se ha conversado mucho, ¿no? Porque imagínate que hay colegas que dicen, yo creo que en la Constitución solo hay que cambiar la parte orgánica, que es la estructura del Estado. Pero eso se podía hacer por reforma. Pero yo creo que hay que mojarse y meterse también a ver la parte dogmática, que son los derechos todo. y garantías. En derechos y garantías tienes un montón de cosas que no están bien. Que no También es que lo que pasa es que las constituciones se convierten en declaraciones poéticas, ¿no es cierto? Tú pones todo lo que te parece bonito y es cierto que tiene un componente simbólico una constitución, es un texto simbólico para un país, pero cuando se convierte tan declarativo y en un catálogo de derechos también, pero de absolutamente todo, yo sí soy, por ejemplo, yo siempre he cuestionado y seguiré cuestionando, es mi opinión personal, el tema de los derechos de la naturaleza. Porque ¿para qué ha servido? Para que abogados vivarachos, en nombre de la naturaleza, promuevan una serie de acciones, ¿no es cierto?, que básicamente le hacen daño al propio país, ¿no? Yo no quiero hablar del tema del Yasuní, que fue una completa irresponsabilidad de la Corte. 10 años después de haber recibido ese tema, lo lanzan en un gobierno que yo lo combatí, era muy débil, pero no se le podía hacer eso al país. Y mira todo el perjuicio en el tema petrolero, ¿no? Entonces, también hay unas declaraciones de derechos extensas que también, como estoy de acuerdo contigo, hay que mojarse el poncho a modificar todo lo que se tenga que hacer. Y mira, un ejemplo de eso es la Constitución española. La Constitución española tiene muy claro lo que son los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, cuál es el núcleo esencial de los derechos. Y ahí está la teoría de Alexi, que tanto aquí, si vieras cómo menciona la Corte Constitucional, Siempre. la teoría de Alexi. Una de las bases de la teoría de Alexi es que los derechos constitucionales tienen una doble dimensión. Una en que el Estado debe abstenerse de vulnerar ese derecho a los ciudadanos y otra por la cual el Estado debe fomentar el acceso y el cumplimiento de las condiciones de ese derecho para los ciudadanos. Yo te pregunto, en ese catálogo extensísimo y de derechos tan etéreos que hay en nuestra Constitución, es imposible que la teoría de Alexi en la que se basaron se cumpla, porque el Estado no hace efectivo todos esos derechos, por más que lo respete. Es que es imposible. Y sobre los derechos de la naturaleza, yo considero, y mucha gente está en contra de esto, pero a mí me parece insostenible decir que la naturaleza puede ser un sujeto de derechos. No es pues que... La naturaleza es un objeto de derechos. Exactamente. Que está al servicio del ser humano, que debe ser cuidado, respetado el medio ambiente. Conservado, porque es el futuro de todos. Por supuesto, en contra de la minería ilegal, Por todas supuesto. esas cosas. Pero hacerle sujeto de derechos, como tú dices, sin ningún límite, ha hecho que se tenga que reglamentar todo mediante sentencias y que tú mañana llegues a un absurdo de decir, bueno, uno de los derechos de la naturaleza es el medio ambiente sano, ¿no? Yo mañana puedo poner una acción de protección, ahí se me ocurre poner en algún cantón por ahí y decir, mire, yo considero que los autos a diésel de antes del 2010 son demasiado contaminantes y los derechos de la naturaleza son estos. Y por ahí un juez me concede. ¿Y qué hacemos? ¿Suspendemos entonces el uso de autos a diésel de antes del 2006? Tomamos una medida legislativa nuevamente en base a decir que... Y lo peor de los derechos de la naturaleza es cualquier persona puede mandarlos. Como no sabían qué inventarse, porque tú para ser sujeto están de derechos en el aire y tienes alguien... que poder ejercerlos, Así es. hacerlos efectivos. Así Y es. la naturaleza, como es algo etéreo, no puede hacerlos efectivos. ¿Qué es inventar? Cualquier persona o grupo de personas puede demandar por la naturaleza. Mira lo que pasó en el caso en Sucumbíos del caso Mecheros. Un juez de primera instancia, o no me acuerdo si fue en segunda instancia, ordena pagar todos los mecheros de los campos petroleros del Ecuador. ¿Sabes hace cuánto fue eso? Fue inicios del 2020, antes de la pandemia. ¿Sabes cuántos mecheros se han apagado? Ninguno, porque por más que el juez haya dicho, no es técnicamente viable hasta no tener infraestructura, hasta no tener... Primero es costosísimo. Así es. Y puedes inaplicables aprovechar lo las que reglas. produce el mechero para Creo generar que más después energía. ya se cambió la sentencia y llegó a la corte incluso. Sí, pero son esos absurdos. Pero son esos absurdos. Y oye, ¿me y entiendes? parte, yo no quiero culpar directamente a la Corte por el tema de la minería ilegal, pero sí ha contribuido a que concesiones legales mineras bien hechas sean cerradas y ahora sean el espacio donde opera la minería ilegal, porque no es que tú proteges a la naturaleza impidiendo la minería ilegal, solo lo que haces es que los mineros ilegales tomen esos espacios y los ocupen a su favor. Entonces, son ese tipo de cosas, ¿no? Pero volviendo al tema, por ejemplo, central de la Constitución, la Constitución también es un tema político, ¿no? O sea, por ejemplo, el 2008, el correísmo, dentro de esta lógica del socialismo del siglo XXI, su proyecto principal fue la Constitución de Montecristi, pero pocos saben realmente cómo se batalló
yo no fui asambleísta constituyente, pero sé muchos que estuvieron ahí, les quise invitar también, pero y porque ellos saben lo que pasó. Una semana antes cambiaron el texto que habían venido discutiendo tanto tiempo. Y lo que se dice es que los asesores españoles que redactaron la Constitución de Venezuela y la de Bolivia hicieron lo propio acá. Y por eso tenemos denominaciones que nunca fueron debatidas o tradicionales de la cultura política ecuatoriana. Por ejemplo, nosotros jamás tuvimos asambleas, teníamos el Congreso, teníamos hasta esas denominaciones tenemos acá. Entonces, y hubo una ruptura grande en el correísmo por eso, ¿no? Fuertísima. Acuérdate que el expresidente Correa amenazó con renunciar. Renunció, o sea, es un proceso bastante fuerte, pero al final quedó esa constitución. Entonces, la gran pregunta ahora es, si abrimos un nuevo proceso constituyente, entendiendo que la regla complicada de los dos tercios para aprobar un texto internamente ya es un reto, ¿qué mensaje político podríamos mandar al Ecuador, no? Mira, a mí me parece que el presidente ya lo ha hecho de alguna manera con el estatuto. El estatuto pone reglas claras, es interesante el tema del número de asambleístas, del tiempo que da, por ejemplo. Acuérdate que esa asamblea constituyente del 2008 se prorrogó. Aquí más o menos son 180 días con una prórroga de 2 meses. 180 días y me parece que una prórroga, correcto, de 60 días, pero la prórroga también tiene que ser aprobada internamente en la asamblea con 2/3 de los votos, 66%. Entonces pone ahí un candado para que no se extienda. Y también es lapidario el presidente en el estatuto en decir, si no se cumple en ese tiempo, se acabó. Claro. O sea, se termina, no hay más prórroga, se acabó el proceso constituyente. Es un plazo fatal, aprueben o no aprueben. Aprueben o no aprueben. Entonces, primero, eso me parece interesante. Segundo, un tema debatible es el tema de los plenos poderes, ¿no? Es claro en la Constitución actual e incluso en el Estatuto del Presidente que la Asamblea no debería tener plenos poderes, debería dedicarse a redactar el texto constituyente y debería coexistir con la Asamblea Nacional, que debería seguir existiendo, legislando, fiscalizando mientras esa esté en su tarea constituyente. Y lo otro, es interesante ver lo que el presidente ha puesto sobre la presentación de proyectos para la Constitución. Además de los asambleístas constituyentes y las comisiones, el presidente puso en el estatuto que cualquier ciudadano con el respaldo del 0.5 del padrón electoral puede presentar ideas. Es un porcentaje bajo, es bajo. Así es. Entonces, por ejemplo, un gremio, una cámara de comercio o un gremio de trabajadores, transportistas, o nosotros como ciudadanos nos organizamos y presentamos un proyecto, un artículo, un capítulo, una idea o un proyecto constituyente, y si tenemos el 0.5% de respaldo, tienen que tratarlo. Así es. Entonces me parece Eso interesante. es interesante, ¿no? porque le puede acercar a la constituyente a la ciudadanía, ¿no? Para que no sea un laboratorio alejado de la realidad, porque también a veces pasa eso en algunas asambleas, ¿no? Se alejan y se olvidan de que hay que responder, porque al final el pueblo es el que tiene que aprobar, ¿no? Sería muy distinto a lo que pasó, por ejemplo, en el 98, la Constitución de Sangolquí entró en vigencia sin una votación popular, la del 2008 sí entró con un respaldo popular, pero es interesante, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? Yo te digo, ojalá podamos salir de la tradición reglamentaria de los abogados latinoamericanos y ecuatorianos que nos gusta ver todo. Eso es lo que cambia la Constitución. Si tú no pones normas reglamentarias y pones eso en leyes y reglamentos, cambias las leyes y reglamentos, pero no la Constitución. Exacto, tú tienes que tener lo básico, acá ¿no? Son los americanos. Los americanos, y no les ha ido mal. No entienden que 200 años de esa Constitución. Así es. Por último, le han hecho enmiendas, pero es un texto que se respeta. Un catálogo de derechos, el Bill of Rights, una estructura del Estado tradicional, 3 poderes sin inventarse nada, si existe desde la Revolución Francesa. No hay que inventar el agua tibia, no hay nada que funcione mejor. Además hay una lógica, es que uno piensa que metamos 2 poderes más y se va a dividir más el poder. Hay una lógica detrás del sistema de check and balances. El Ejecutivo emite la política pública, guía al país desde el presidente. El Legislativo fiscaliza al Ejecutivo, emite las leyes, los actos normativos sobre los cuales el presidente tiene iniciativa, y el Poder Judicial aplica esos actos normativos, aplica esas leyes, por sobre las otras 2 funciones, les puede sancionar. Entonces, ahí tú ves el sistema de pesos y contrapesos bien, pero creas otra que elige autoridades. No hemos inventado nada mejor en el mundo, así que no hay que hacer más. No hay cosas que ya funcionan y ya están probadas. Y luego, la Constitución liberal tradicional es una forma política de organización del Estado y reconocimiento de derechos y no es más que eso. Si tú te pones a poner procedimientos de cómo se designa a no sé quién, de cuándo aplica una cosa y cuándo no aplica otra. Por eso son las 3 preguntas del referéndum. O sea, ¿cómo puedes poner en una constitución está prohibido las bases militares extranjeras? Tú verás después con un acuerdo internacional una ley, si la prohíbes, si no la prohíbes, si pones más o menos. Es la tontería de la soberanía, ¿no? Es la tontería de la soberanía que, claro, tú dirías, no impacta muchísimo. Por ejemplo, parte de mis frustraciones como ecuatoriano y político activo es siempre ver
¿por qué no salimos de los peores niveles de inversión extranjera comparados con nuestros vecinos? No hablemos de otros países, pero sobre todo Colombia y Perú. Oye, el Ecuador siempre está compitiendo con Haití, o sea, de los 400, 500, 600 millones en el mejor de los casos. ¿Qué es lo que falla, no? Tú dices, ahí por ejemplo, entra el tema del arbitraje internacional. Esta tara de prohibir los arbitrajes internacionales, que al final el propio correísmo, cuando era gobierno, tuvo que encontrar una forma para que las inversiones, sobre todo chinas, tengan algo de Estabilidad, de y seguridad. jurídica, porque no querían estar en la justicia ecuatoriana, ¿no? Entonces ahí se interpretó y se dijo, a ver, está prohibida la sede internacional, pero no la regional. Y la mayoría, si tú ves los contratos chinos, tienen como asiento a Santiago de Chile en O un a Lima, arbitraje sí. regional. Sí, Pero exactamente. hay una serie de inversiones que podrían venir al Ecuador, porque el Ecuador es muy rico. A veces creemos que somos pequeños, pues somos más grandes incluso que Inglaterra en territorio y que otros países, pero por este tipo de cosas que pusimos en la Constitución, mandamos un mensaje equivocado, ¿no? Eso, por ejemplo, podríamos cambiar. Imagínate, lo del arbitraje es importantísimo, pero también el fomento de la inversión en sectores estratégicos. Exacto. ¿Qué es lo que más tenemos? Primero, exportación de materia prima, banano, camarón, cacao, en que somos líderes. Y segundo, somos un país riquísimo en recursos naturales. No puede ser que un país como el nuestro sufra por la energía. Con tanto recurso que hay, ¿qué hay que hacer? Permitir a los privados trabajar en sectores estratégicos, obvio de la mano con el Estado y en sectores muy regulados y con beneficios sociales, pero hay que permitir que los sectores estratégicos, el petróleo, el transporte, la minería, la generación de energía, Total. no puede ser un monopolio del Estado. Eso ya se ha ido cambiando, pero tiene que permitirse la delegación de pozos petroleros, de energía privada. Si yo mañana quiero construirme una hidroeléctrica y venderla al sistema interconectado y yo asumir el riesgo sobre la inversión, sobre la operación, y el Estado simplemente que me pague los centavos por que me tenga que pagar por la energía. Es Imagínate lógico. el favor que le estás haciendo Claro. al Estado. Y Le este- estás quitando un riesgo de encima. Y este gobierno, por ejemplo, lo ha intentado hacer, pero no es sencillo. O sea, cambiar un poco la mentalidad, de decir, oye, el Ecuador ahora sí quiere que estés acá y todo. Es difícil hacerlo en poco tiempo. O sea, toma sus años y ahí sí podríamos quitar esa absurda prohibición, por ejemplo, de que solo puedas invertir en sectores estratégicos por excepción. ¿Qué significa por excepción? Que te autorice un burócrata a que la excepción está permitida para ti. Es decir, hay una serie de cosas, ¿no? Y yo creo que el tema económico se han mandado mensajes equivocados en la Constitución de Montecristi. Y podríamos tener algo de mucha más apertura. Se ha discutido, por ejemplo, hay una reforma ahora y se ha intentado en el pasado poner el dólar como moneda de circulación. Bueno, tú dices, ¿qué tan trascendente es? A veces hay que mandar esos mensajes al exterior, un país pequeño que quiere insertarse en la economía internacional con ese tipo de cosas, ¿no? Imagínate que ahora que mencionas eso, hay cosas muchísimo menos importantes que están en la Constitución y que regulan procesos completamente secundarios. Y no está el tema de la moneda oficial, por ejemplo. No está el tema de la moneda Yo oficial, vi hoy así el tuit que puso el presidente con la secretaria de Seguridad que vino Sí, sí, sí. y estuvieron ahí reunidos y todo. Y ella, vi el tuit de ella, perdón, que puso Ya. hoy estuve con el presidente de Ecuador. Que estuvo montando y que caballo, bonito, le y que digo. la Sí. seguridad. Y el primer comentario que le ponía una persona que se notaba que era Ya. estadounidense por el nombre y porque escribía en inglés, decía, qué bueno que esté apoyando a ese país porque ha sido golpeado por las organizaciones criminales de otros países, Ya. pero debería ser un país riquísimo y de muy fácil acceso para nosotros porque tiene nuestra moneda Tiene como moneda dólar. oficial. Eso ponía a un americano sobre el Ecuador. Así es. Entonces, por eso siempre ha sido atractivo turísticamente, para inversión. Todo. Y hay que aprovechar eso, porque tú, por ejemplo, eres abogado de empresas internacionales. A una empresa internacional le interesa mucho invertir en un país en donde sabe que no iba a ir variando la moneda local. Por ejemplo, tú vas a Argentina. En Argentina, ok, puedes tener un momento bueno, pero no sabes cómo fluctúa ese peso y puede ser que tu inversión de $1.000 millones tiene otro destino con el pasar del tiempo. En el Ecuador tú tienes una moneda estable Claro. y eso Se no estabiliza hemos, la inflación, se estabiliza la moneda. todo, se no hemos estabiliza la logrado economía, aprovechar, ¿no? No hemos logrado aprovechar para la inversión extranjera. Ahora, ¿tú qué crees? Claro, ya hablamos del proceso, ¿no? Si la elección, bueno, si esta decisión se toma el 16 de noviembre, los resultados se proclaman entre diciembre o enero, probablemente exista, si pasa la pregunta de la constituyente, una elección entre marzo y abril de constituyentes. Correcto. Hay un periodo de 180 días ordinario, ¿no es cierto? Una extensión de 2. Tendríamos todo el 2026 de proceso constituyente y se junta eso ya con las elecciones seccionales del 27. Del febrero del 27. Puede ser que tengamos un solo momento de todo. Claro, eso puede ser bueno y puede ser malo. Puede ser bueno para alguien muy pragmático en decir, ve,
ya vamos de una vez a las urnas por los alcaldes. A y por todo la ya, Constitución. todo nada. Pero se puede politizar También puede pasar. algo muy importante como es el texto constitucional. Eso es importante tener claro. La Constitución no es un proyecto político. No es a mí me cae bien un partido, me cae bien el otro. La Constitución es el proyecto de vida que nos queremos proyectar como república. Debería ser profundamente ideológico y profundamente jurídico. Sí, Eh, sí, sí. Entonces, no sé si qué tan bueno es un debate en que se vote la aprobación o no de un nuevo texto constituyente Mezclado con todo. con las elecciones. Claro. Pero más allá de Pero eso, podría pasar, ¿no? podría pasar. Sí. Podría pasar. Y verás, ahí hay otro tema muy grave que mucha gente no sabe. En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y alguna gente cuando escuche esto se va a caer de espaldas, te dice lo siguiente, que después de que pasas todo ese proyecto larguísimo, que pasas aprobaciones de la Corte, que pasas 3 elecciones populares, que hablamos al inicio, Claro, y que llamado, elección apruebas- y y que ratificación. apruebas la Constitución, cualquier persona puede presentar una demanda de inconstitucionalidad sobre todo el proceso constituyente. Qué Y la bestia. Corte con su conformación actual, o sea, anterior, me parece que 60 o 90 días, tendría que revisar bien el artículo, puede revisar la constitucionalidad del proyecto, del proceso constituyente y declarar que todo fue inconstitucional. Entonces ahí yo me hago miles de preguntas. ¿Qué pasa si la nueva constitución cambia la conformación de la Corte? Y como dijo el presidente, que a él le interesaría, es una sala de una Corte Suprema. ¿Qué pasa si cambian sus miembros? Alguien podría presentarle a los jueces actuales una demanda de inconstitucionalidad de todo el proceso que ya fue refrendado por la Asamblea Constituyente, que ya fue refrendado por el pueblo 3 veces, y la Corte podría, yo no sé con qué legitimidad, pararse a decir, el proceso fue inconstitucional. Me tumbo. Declaro y me tumbo todo el proceso constituyente. bestia, Es imagínate. importante aclarar y no ser alarmistas en que es por la forma, Claro, no por lo claro, material, sí, por sí, favor. sí, sí. Pero mañana digamos que en la Asamblea Constituyente no votó un asambleísta o votó mal. Alguien podría decir, no hubo el quórum del 66% de los 2/3. Entonces yo Corte Constitucional, inconstitucional el proyecto y te bajas todo. Curioso, ¿Te ¿no? imaginas lo grave que O sea, es? es que esa es la otra pregunta. Cuando invocas al monstruo del poder constituyente, que en este caso es derivado, pero siempre tiene las tentaciones de hacerse originario. Claro. Por ejemplo, el de Montecristi era derivado, Y se hizo originario. pero se hizo originario. La pregunta es, cuando invocas al monstruo y lo instalas, ¿quién le frena? ¿La Corte crees que podría Yo frenar? creo que la mayoría de procesos constituyentes en Ecuador han sido originarios. Yo hasta me he referido hasta este proceso como originario, porque yo estoy de acuerdo contigo. Si no la tenemos vocación en el Ecuador de poder derivado. En la doctrina y el Jamás. término constitucional correcto es derivado. Derivado, Pero yo exacto. creo que todos derivan en originarios. Todos porque- originarios, sí. Porque Sí, sí, sí. termina siendo un poder fuerte, ¿no? Pero hay que ver también, es el poder de la voluntad popular versus el de los órganos ya constituidos, ¿no? Claro, Y eso puede cambiar. Y el presidente lo prevé en el estatuto. lo Dice, prevé. la Constitución podrá entrar en vigencia de 2 formas. Eso también creo que está en algún dictamen de la Corte. O inmediatamente desde su promulgación, o con disposiciones transitorias Ajá. que por alguna cuestión práctica necesaria, que sean las menos posibles y lo más rápido posible, determinen que entre en vigencia después del cumplimiento de un plazo o de Ya. ciertas... Pero imagínate si dice la Asamblea Constituyente decide que entra en vigencia inmediatamente. Y una de las consecuencias es que la Corte cambia de conformación o cambia de existencia naturaleza. ¿Cómo Claro. presentas luego una demanda de Sí, inconstitucionalidad? sí, la verdad es que el Ecuador es un laboratorio constitucional, o sea, Es- no hay cómo aburrirte acá, no te Eso puedes es. aburrir. Por eso uno ya como, que sabes, yo he estado siempre en el sector privado, nunca he sido funcionario público, terminas todo el tiempo hablando de estos temas porque resulta interesantísimo, para los que Interesantísimo. estudian el derecho Yo me constitucional. acuerdo en mis clases cuando tenía tiempo para dar clases de maestría, que daba Estado y Derecho, y al mismo tiempo ejercía de asambleísta. Todos los casos del día a día se trasladaban al laboratorio académico. Oye, tenías clases y clases de discusión, estuvo bien, estuvo mal. Por eso yo me acuerdo, ahora que también se puso de moda decir, básicamente los futuros asambleístas, constituyentes, congresistas, lo que sea, o senadores, tienen que ser prohombres que cumplan 25 requisitos, abogados con maestría. O sea, nuestro perfil debería estar representado al 100%. Pero eso no es la democracia. Entonces ahí poníamos, y el propio presidente le exigieron, me acuerdo, muchos le criticaron cuando presentó el estatuto, dijeron, oye, pero ¿por qué no ponen más requisitos para ser constituyente? Y es porque si los ponía, ahí se hubiera incurrido en algún tema inconstitucional al impedir el derecho de participación de todos, que es mínimo, ¿no? Que no Claro. tengas... Y ahí es una discusión interesante porque yo concuerdo plenamente con ese criterio de, en una asamblea nacional, por ejemplo, en la que tú ahora nos estás representando como asambleísta,
la lógica de no poner requisitos incumplibles, por ejemplo, ser abogado y tener maestría, es que esa no es la realidad nacional. No es la La asamblea tiene que ser un reflejo de la realidad nacional. Entonces, si hay un gremio de personas, de galleros, que quiere presentar un candidato y el tipo es gallero y sabe de gallos. Y además sabe que de tiene la agricultura, fuerza de su entorno, porque y llega aparte con conoce, votos. y Así sabe es. de eso, que tiene que legislar sobre eso. Así Está es. bien. Yo creo que es más discutible para asambleístas constituyentes. Claro, Porque ahí veo tu que... función, tu sí. única función, es redactar la Y Constitución. ahí sí veo que ha calado mucho más en los ciudadanos. Decir, oye, porque en varias discusiones me topo y digo, qué raro esto. Que dicen, no, tienen que ir personas que sepan de derecho y de la ley. El presidente recién estaba hablando de una posible asamblea constituyente hace unos meses, que incluso salió el debate de si no se podían nombrar, como ya pasó en algunas 2 ocasiones, me parece, en la historia republicana del Ecuador, una comisión de notables, una asamblea de notables, Claro. y no por elección popular, sino que los gremios, no sé, los transportistas, la Cámara de Comercio, nombren cada uno Habían un delegado. representantes funcionales también. Por Funcionales, ejemplo, funcionales. León Febres Cordero, Eso era. si no me falla la memoria, la primera representación política de León Febres Cordero en el Congreso era funcional, es decir, Correcto. él llega por las cámaras. Eso mismo son, exactamente. Entonces, sí, vino esa discusión. En el 78-79, cuando se quiso cambiar la constitución anterior, se formaron 2 comisiones Exacto. en que cada gremio, partido político Una la o presidió, me ideología, parece que Osvaldo Hurtado. me parece que sí, Sí. pero escogieron juristas prominentes Así es. y de todos los sectores. Entonces tenías unos liberales, me acuerdo, estuvo Gonzalo Carolis, estuvo Ramiro Borja y Borja, Sí, hombres estuvo súper un tío notables. abuelo mío, Hernán Mintimilla Salcedo. Unos eran ultraconservadores, mi tío abuelo ultraconservador. También. Había unos bien liberales, pero se conformaron así. Que fueron funcionales. las dos comisiones que... Una redactó como unas ideas de reforma para Ya. ver si se cambiaba el proceso, el proyecto, la constitución vigente, y la otra una constitución completamente nueva. Y ahí creo que se escogía si se mantenía la anterior. Súper o la interesante nueva. fue ese proceso. Muy interesante, 78-79. Sí. Tenemos nuestra propia historia constitucional, ¿no? Sí. Lo que pasó ahí, lo que pasó en el 98, 2008 No, y antes las que han habido. y las pues, que han habido, claro. el regreso a la democracia después de la dictadura, la propia época de Bombita, pues Rodríguez Lara, Todo. o sea, Las constituciones liberales, por ejemplo, de la mano de Eloy Alfaro, la constitución garciana. la constitución también ahí. A propósito, te cuento, porque tú también sé que admiras a García Moreno, pero se trató su nombre en un debate de la Asamblea hace algunos días. Yo no pedí la palabra para tratar también el tema, pero él, por ejemplo, en 1859, García Moreno enfrenta una invasión peruana que casi se va cargando el país de Ecuador, ¿no? Llegaron a Guayaquil. Llegaron a Estaban Guayaquil. ahí, si él no llevaba las tropas. Nosotros, que Guayaquil y Quito estén en el mismo país, se lo debe a García Moreno. Sí, García Eso no Moreno. le podrán criticar todo. lo que Además quieran, tenía pero esas jefaturas que tuvo que unificar, estaba la de Guayaquil, la de Quito, no sé, estaba Loja también y Cuenca, unifica, o sea, ahí todavía el Ecuador se debatía si se conformaba como Estado o no está. Entonces, habían esfuerzos también legales y constitucionales de ir consolidando un país muy diverso, ¿no? Yo tengo amigos bien liberales y me dicen, le podremos criticar en ese aspecto a García Moreno que no pensamos igual, pero nadie tiene duda del gran presidente que fue. Total. Salvó el país en las 2 fronteras, al norte y al sur. El norte Trajo también tuvo, claro. un montón de universidades importantes se fundaron. Trajo La en Politécnica materia de Nacional, educación, pues, cosas importantísimas, el Observatorio Astronómico. Sí. En materia de agronomía para cuidar las laderas y tener madera, él trajo el eucalipto de Australia. Ah, eso no que sabía. bueno, ahora es una especie medio que la tienen como invasora, pero Pero es el eucalipto, pero no la era, gran- no era del originario de no, acá. La gran cantidad de madera en el Ecuador Ya. y todas las casas que ves de madera que son hechas de eucaliptos y los bosques de eucaliptos, hasta 1860 no había eucalipto en Ecuador. Oye, qué curioso. Y él trajo, el eucalipto es endémico de Australia. Ya. Y él trajo los primeros árboles de Australia y empezaron a sembrar en la selva, por ejemplo, ¿no? Qué interesante. El inicio del ferrocarril, que luego lo Exacto, acabó que luego lo Eloy termina. Alfaro, entre Quito y Guayaquil. Y un montón de Así es. cosas, ¿no? Muy Sí. positivas habría para conversar Y largamente. eso, ¿no? Pero te digo, ahí enfrentó el país una invasión como tal. Y claro, parte de lo que criticaron de la Constitución en ese momento también era un proceso de consolidar un país. Que tú podrías decir ahora el Ecuador no tiene amenazas de ese estilo, quizás no, pero tiene otro tipo de amenazas. Y por eso yo escuchaba ya también que se quiere incorporar o se quisiera incorporar conceptos antimafia a una posible nueva constitución ecuatoriana que me parece muy interesante, porque si bien tú ya no tienes amenazas de invasiones o cosas de estados extranjeros, sí tienes la propia amenaza de los grupos delincuenciales, ¿no? La pregunta es, ¿en qué te puede servir la constitución para combatirles con más fuerza? Yo te voy a poner un ejemplo. Porque lo que estos tipos al final querían es tomarse el país, ¿no? Es una guerra interna, es un conflicto Es un armado conflicto interno. interno. Estamos en guerra contra los grupos delincuenciales organizados.
Ahí hay un tema importantísimo. Artículo 77 de la Constitución, numeral 1 y siguientes. Te habla de la prisión preventiva. Te habla en general de los derechos en el tema penal. La prisión preventiva como cuestión, y yo entiendo, de última ratio y muy excepcional, y que siempre se preferirán medidas alternativas, y que nunca la prisión preventiva. En ese artículo se basan todos los jueces que son presionados por estos grupos para dar la prisión preventiva. Ahora lo que yo digo es, yo entiendo que un ciudadano común, que mañana le acusan de que se robó un auto, o de que mañana le acusan de que le golpeó a alguien, o cometió algún delito común, no se le debe aplicar prisión preventiva porque no es justo que esté preso, hay presunción de inocencia. Total. Pero en el momento en que nos encontramos y en la realidad actual, Casos flagrantes. flagrancia sí está permitida la prisión preventiva, pero para delitos como sicariato, Terrible. pertenencia a grupos armados delincuenciales organizados, secuestro, extorsión, violación de niños, y todas estas actividades de drogas, la prisión preventiva no puede ser la excepción. Así Tú es. ya lo tienes ahí, lo dejas libre y se te fuga. Si Se te fuga. pertenece a un GDO, lo capturaron 15 veces y no le dictan prisión Y eso preventiva. sí está en la Constitución. Está en la Los que se Constitución, oponen en a el cambiarla artículo saben que ese 77. problema está ahí. Mira todos los dictámenes en que no les dictan prisión preventiva. Sí. Lo primero que citan, artículo 77, numeral 1. Así es. Entonces, ¿qué hay que decir? Perfecto, la prisión preventiva Para esos casos, exacto. para pero no, esos no para casos, esos otros. Así para es. esos casos tiene que ser la regla. Así es. Estamos en una guerra contra esa gente. Y Así no es es. que, ay, si mañana cambia la regla, cambiamos la Constitución, ya no tenemos conflicto armado interno. No. Cualquiera que mañana esté asesinando gente, siendo sicario, extorsionando, perteneciendo a esos grupos, tiene que ser puesto tras las rejas de inmediato. Sí. es ¿Sí me verdad. entiendes? Porque no se ajusta a la realidad nacional. Y eso es parte de la segunda parte que le damos a la Constitución, la parte dogmática. Que también tiene que ser tocada. Es decir, no Es- solo la eso te estructura, digo, estoy de yo acuerdo. He visto muchos juristas y que yo respeto y admiro diciendo, miren, estamos de acuerdo con el cambio constitucional, pero yo reformaría completamente la parte orgánica y no Lo demás tocaría no la toca. parte dogmática. Claro, como que fuera perfecto. Claro, Sí. entonces no tocaría nada de los derechos y garantías. Esto hay que tocar. Otro debate, tema de plurinacionalidad, justicia indígena. No es un estado dentro de otro estado, no se presta a abusos. No hemos visto ya, por ejemplo, que hay gente que dice, no, se fue preso por violación, por asesinato, sáquemelo de la Exacto. cárcel porque estaba en mi comunidad y yo le Exacto. aplico mi... Eso falta la igualdad. O aplicar falta la justicia seguridad indígena a jurídica, policías y militares también, falta la igualdad y la que seguridad representan a todo el jurídica. país. Sí, eso también, esos conceptos yo creo que el summa causa, ¿te acuerdas que todo eso lo pusieron en la Summa causa. Constitución? Una serie de declaraciones que en la práctica hemos visto cómo se han ido deformando ya con la aplicación de los jueces, especialmente los jueces activistas que buscan el caso más exótico para irse en contra de lo que es un Estado establecido y que debería tener las reglas claras, pero eso pasó en justicia indígena, ha pasado en más cosas, ¿no? Bueno, ahí vamos cerrando un poco, pero la pregunta es también, si hoy no cambiamos, ¿cuándo vamos a cambiar? Porque también es un espacio político favorable para que se pueda abrir este cambio, ¿no? Pero yo siento que si hoy no se lo hace, que ha sido un gobierno fuerte el que lo propone, difícilmente vas a cambiarlo. Entonces, quizás eso a los que se oponen a modificar completamente, pero les gustaría cambiar algo, les da esa esperanza de que hoy es el momento. Y hay que tener valor, o sea, eso sí, de la política o de la corriente política que uno sea, para estando en el poder, tener el valor de lanzarse a un reto político tan importante como una constituyente, donde Sí. vas tantas veces a las urnas, todo, hay que tener valor. Solo puede ser un gobierno fuerte. Y yo creo que independientemente de la gente que esté a favor o en contra del gobierno, es lo que tú dices, es una oportunidad de participar. Sí. Y sobre todo del salir del modelo fallido de Montecristi. Es un modelo fallido en lo político, en lo social, en lo económico, en lo jurídico. En lo jurídico. Ya te digo yo, cualquier constitucionalista de la ideología que sea te va a decir, una constitución de 444 artículos, y no por el número de artículos, sino por el hecho de que tiene normas que deberían estar en actos normativos inferiores, como leyes o reglamentos. Total, no es en rango inadmisible. constitucional. Segundo, la división del Estado, eso ya, bueno, está muy debatido en 5 poderes. Y luego los errores transversales que tiene que ser cambiado ahora. Y tenemos que ir por una carta política que realmente refleje la sociedad ecuatoriana y sea justamente eso, una carta en que se reconozca la organización del Estado muy simple, un Estado pequeño, eficaz, según un reconocimiento de derechos fundamentales. Fundamentales, Que exacto. tengamos Es una claro- carta fundamental por fundamental. eso. ¿Cuáles son el núcleo esencial de esos derechos? ¿De qué no se puede pasar el Estado? ¿Cómo va a fomentar su acceso? ¿Y cómo va a crear mecanismos para que sean efectivos que se llaman garantías?
Exactamente. Eso es lo que tiene que estar en la Constitución. Y punto. No hay que inventarse el agua tibia. Sí. Entonces, yo sí considero que es una oportunidad fundamental. Y órganos que nacieron y existen mal, lo que hablamos de los parches. ¿Cómo puede ser que una institución, una función del Estado, o una institución que es parte de una función del Estado, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahí te das cuenta lo mal que está? Inició siendo por concurso, ahora se escogen por votación popular. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y los asambleístas? Que no pueden entrar por partidos políticos, igual los partidos les respaldan. Así es. Solo que tienes menos representatividad porque son 6 o 9 en vez de los 170 asambleístas. Entonces te das cuenta, esa clase de errores, que borrón y cuenta nueva en el Trujillato y le ponemos un nuevo consejo y cambiamos a todas las autoridades, ahí sí estaba bien. Pero si ahora alguien dice, votemos el Consejo de Participación y nombremos otra vez de nuevo procurador, Claro. contralor, fiscal, corte constitucional, van a decir, uy, no, se está tomando el poder. Pero ya ha pasado. Ya ha pasado. ¿Sí me entiendes? Y pasa porque el sistema es deficiente, el sistema debería ser tan bueno que esté el político que esté, no le permita saltarse esos Además, una mecanismos, esas buena seguridad. constitución se cumple en su totalidad. Por ejemplo, tú has visto lo que ha pasado con las famosas gobernaciones regionales que están en la estructura no política. Nadie las ha aplicado, no existe. Entonces tú no puedes aprobar 444 artículos para que solo sirvan 15 o 20. Qué buen Entonces, ejemplo. No lo había Entonces parecía novedoso, ¿no es cierto? Pero nunca se aplicó. Gobiernos Nunca. regionales están regulados ahí en la Constitución. Están pues por regiones. habían los gobernadores regionales. No existe. No existe. Que era también un problema político porque había más y más burocracia. Pero bueno, ese es un poco el tema. Vamos a ir cerrando. Yo quiero agradecerte por estar acá. Hemos podido debatir la pregunta 4, creo yo, a detalle. Pregunta 4, sí. Porque además hay otra cosa, ¿no? Si no llega a haber un texto constitucional, tú no puedes dejar, o sea, finalmente con la aprobación, tú no puedes dejar de hacer reformas a esta. Y lo que se plantea, por ejemplo, en bases militares, es una reforma a la Constitución actual, que ya tuvo la aprobación legislativa y que está buscando una ratificación de los ecuatorianos, pero es un proceso que no se puede detener porque no podría condicionarse a que se apruebe o no se apruebe. Demuestras dos cosas. Primero, que las preguntas son independientes, que no Exacto. tienen que ver una con la otra. Y segundo, que tú estás pensando a futuro un texto constituyente que se va a demorar. Pero hasta Exacto. eso tú tienes que actuar. Tienes En que actuar. seguridad, de repente... Esa es una pregunta además de aplicación inmediata, porque si llega a ser Todas. responder favorablemente, ya entra en vigencia, no tienes que esperar a la Pero Constitución. el financiamiento de los partidos, hay gente que no sabe, pero bueno, tú debes saber muy bien, pero el financiamiento de los partidos no es solo la plata que te dan en la campaña. Los partidos más votados tienen un fondo partidista que se Claro. les paga mensualmente y hay gente que vive de eso. Y recién vi un escándalo, bueno, no recién, pero me enteré recién de que se habían hecho unas cirugías, no sé qué, con el fondo partidista. Y eso es bueno también que ¿Te sepan das las personas cuenta? que nos no ven. es lo único que se cancela, la plata de la campaña. Exacto. Es el fondo mensual que se le da a los partidos más votados, no sé si son los 2 o 3 más votados, y que viven de eso a costa de los Sí, ecuatorianos. eso es curioso, eso es bueno aclarar, porque la reforma que aprobamos en la Asamblea Nacional era completa, es decir, tú eliminabas el fondo partidista, que es el fondo que entregas al partido nacionales, nunca son locales o provinciales, sino nacionales que cumplieron ciertos requisitos, que es una entrega anual bastante onerosa, han sido 81 millones de dólares desde el 2008 en adelante, a un promedio de 3, 4 millones por partido, bastante plata. Y el otro, el Fondo de Promoción Electoral, que es el que se activa en cada elección, que no es plata para el partido, sino es plata para medios de comunicación, donde va pauta. Que ese sumaba o sumó 180 millones de dólares y que lamentablemente la Corte, cuando recibió la reforma de la Asamblea, dijo que no, que eso no se puede consultar. Entonces, lamentablemente vamos a votar el domingo solo sobre la eliminación del fondo partidista. Claro. Pero algo es algo, es decir, Por lo menos ahorrarse eso del fondo partidista. oiga, si quiere hacer política, haga con su plata. Porque, Con su plata. porque si yo hubiera visto, yo te hubiera dicho, oye, esa plata se ha usado en verdaderos centros de formación política. Tú ves Porque que aquí eso te dice la ley, que aquí se tiene que ser debaten usado para ideas. formación política, Exacto. cultural, educativa. Y algo mínimo, pero no se ha usado en eso. Claro. Entonces yo creo que Ese fondo es peor que lo de la campaña electoral. es peor, claro, ese es peor. Porque por último Pero la yo campaña... eliminaría los dos. Eso es lo que queríamos hacer, pero hubo ese bloqueo, ¿no? Pero en todo caso yo te quiero agradecer, espero que no sea la última invitación y no se pierdan este programa, síganlo, ojalá lo puedan ver antes de la votación del domingo 16 de noviembre y no se olviden de suscribirse a todas nuestras redes, no lo han hecho todavía, en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, esto sale como Esteban Torres Cobo y si hay cuentas independientes en Instagram, Piedra de Toque, y en TikTok, Piedra de Toque. Así que síganos y gracias por suscribirse. Buenas noches.